Bueno, gente, hoy vamos a iniciar con una efeméride. Y es que si hoy se conmemora el 50 aniversario de la llegada del coronel Francisco Alberto Caamaño Deñó Ay, pues se era yo. a territorio. No se conmemora el 50 para usted todavía. No. Ni siquiera para mí. No. Que dice Noé que voy caco con caco con Matusalén. ¡Ey! No era así. Pero realmente Camaño fue un hombre que tuvo cierta valentía. Bueno, yo diría que la valentía de muchos hombres a la vez. Y podemos destacar que fue un militar no solo de carrera, sino también de tradición familiar. Porque mucha de su familia, tíos, inclusive su padre, fueron militares e inclusive alcanzaron rangos altos, generales, coroneles, mayores. O sea que Camaño viene de una familia, o salió del seno de una familia que llevaba la milicia en la sangre. Podemos recordar de Camaño que fue presidente en el periodo en el 65, después de la guerra de abril. Así es. Y gracias a eso también se enfrentó a lo que fue la guerra o la invasión estadounidense. Que hay algo que yo todavía estoy buscando en mi cabeza y sin ánimo de negar la historia, pero sí ponerle como un poquito de cuestionamiento. En el 65, hablar de que Estados Unidos desplegó aquí 42,000 marines, estamos hablando que eso era prácticamente uno por cada hombre. Sí. Uno por cada hombre. ¿Y qué hacen tanta gente aquí? O sea, así es. Como que ellos dijeron que Puerto Rico es nosotros, ese paisito también. Si uno como que se... No iban a invadir, si uno se va como a la historia, entiende que 42,000 marines realmente fue una fuerza muy excesiva. Fue demasiado. Pero aquí le metimos 60,000 policías. ¿O no? Pero en la actualidad yo creo que no hay 60,000. No hay 60,000. En la actualidad. Para ver qué pasaba. Sí. En la actualidad. Pero realmente Camaño tuvo su rol muy bueno, protagónico. Hay que reconocer eso. Pero hay que también ver que Camaño como que medio se divorció realmente de lo que él quería. ¿Por qué digo que medio se divorció? El objetivo principal. Porque él sale de acá, lo mandan a Holanda como agregado militar, o sea, con un cargo diplomático, y él deserta. Él deserta. Entonces, al desertar, ya como que perdió un poco el enfoque. Quizás él lo que tenía en su sangre, o sea, entre sus venas, era el asunto de la guerra y la milicia. Allí decía, bueno, yo no voy a esto, pero al final del camino, al desertar, eso como que le pone, diría yo, una manchita, ¿verdad?, en lo que es su cuadro. Entonces coge para Cuba. Ahí en Cuba dura 8 años. ¿Qué pasa? Que él fue a Cuba y Fidel le dijo, bienvenido, hermano. Bienvenido, sí, chico. porque él fue a Cuba y allá lo que hizo fue que se entrenó. De hecho, según la historia, más que él entrenarse, él estaba entrenando personal militar cubano. Por sus capacidades y su habilidad como guerrillero. Y su liderazgo entonces, cuando él... razón se fue para Cuba. Sí, cuando él ya decide venir para acá, era una tropa. Realmente vinieron, creo que fueron como 16 hombres, si la cabeza no me falla. 16. Pero no eran 16, eran más de 50 hombres que venían con él. Y a última hora, o sea, al echarse la paloma, según la historia, Fidel se lo negó. Porque Fidel no estaba de acuerdo con lo que él iba a hacer. Porque ya Fidel entendía que los tiempos habían cambiado y que no había lugar para hacer cosas como esa. Pero él, como quiera,
entendió que todavía las personas que él tenía aquí, sin haber tenido como ese contacto de manera consistente, todavía le eran fiel. Todavía le eran fiel. Inclusive, hay una parte que no se ha confirmado y realmente lo voy a mencionar porque yo dudo que fuera así, y es que mencionan entre las personas que supuestamente iban a esperar a Camaño acá para ayudarlo a combatir el régimen de Balaguer, se mencionó al profesor Juan Bosch y también a José Francisco Peña Gómez. Sí, yo lo dudo, aunque la gente vincula mucho porque el profesor Bosch coincidencialmente sale del país el día que Camaño llega. Entonces cuando Camaño llega, que se supone iba a tener aquí un contingente militar, entonces se queda solo. Sí. Entonces se queda solo. Yo dudo, vuelvo y reitero, que Juan Bosch, un político, conocedor de la historia y diplomático, no creo que haya hecho algo similar. Y Peña Gómez con su liderazgo, que aunque en ese entonces todavía no estaba como tan afianzado, pero sí ya venía empujando, porque recuerden que en los 70 bajitos, no recuerdo el número exacto del 70 y algo, de los 70 fue que Juan Bosch y Peña Gómez se dividen por una pugna de liderazgo, básicamente. Le han puesto cualquier nombre, pero lo de ellos fue liderazgo. Todos querían los dos ser los líderes en el PRD y no cabían los dos. Así es. No cabían los dos. Entonces al final Juan Bosch hizo como Leonel, salió del PRD. Se fue. Entonces hoy, como digo, se está conmemorando la llegada de Camaño, que dicho sea de paso, el 19, realmente no tengo la fecha clara, lo fusilaron. O sea, que fueron pocos los días que duró Camaño aquí dentro de cuando regresó de Cuba. Pero tampoco podemos negar, como dije al principio, el protagonismo, la lucha que tuvo Camaño en favor de lo que fue la dominicanidad y recuperar los derechos de los ciudadanos. Mire, yo creo que desde el año 30, bueno, creo que antes, desde el 16 hasta el 70, creo en ese lapso de tiempo fue donde se vivió mucho más el tema de la nacionalidad. ¿Por qué? Del sentido de dominicanidad. Todo el mundo habla que dominicana. Nadie era tan patriota ni nacionalista como las personas que vivieron en esa época. Ahora mismo, creo que del 70 en adelante, todo el que ha pasado por ahí lo que ha querido vender un pedazo del país. Lo que pasa es lo siguiente, escúchame, Timo, que iba a decir algo. Es que en ese tiempo era que se estaba luchando para que el país sea lo que hoy es de cada uno de nosotros. Pero era porque había personas que tenían ese interés. No, realmente sí habían patriotas reales de corazón, de sangre. Ahora vemos patriotas, pero si nos dan 2 o 3 pesitos, le ven. No somos tan diría somos para. Cuando eso eran bien patriotas, como cristianamente patrióticas. Señores, patriotas. En Trujillo todavía hay algo que la gente quiere. Trujillo fue la persona más mala de República Dominicana, el tirano, lo que tú quieras, pero Trujillo era nacionalista. Trujillo fue uno muy nacionalista. Mira, mucho. Quieras o no, que los historiadores en su mayoría le han negado eso que usted dice a Trujillo, porque todos los demás realmente han empañado ese asunto. Sí, claro. Pero no podemos negar que Trujillo fue realmente un defensor. Trujillo fue quien mantuvo el dólar y el peso a la par. Trujillo era quien tenía todas las empresas que debían funcionar como Estado, estaban en el Estado. Sí. También Trujillo defendió, de hecho, a él lo criticaron muchísimo y no lo llevaron a cortes internacionales por su condición de dictador, que fue la vez de la matanza de los haitianos.
Sí, sí. Pero que con la La matanza de los 1937. la matanza de los haitianos hay que La matanza de compararla. Perejil. Hay que compararla, pero guardando la distancia, que es mucho, con lo que hizo Candelier y el señor El Burro. El señor del Ey, burro. ey. Sí, sí. Hey, Timo. Sí, guardando la Guardando un distancia. poco, Sí, guardando sí. la distancia. Sí, sí. ¿Por qué lo digo? Porque antes de esa matanza, de hecho, fíjate que se le puso la matanza de Perejil porque con eso era que ellos identificaban a los quién era y haitianos. quién no, exacto. Exacto. Con eso era que ellos identificaban a los haitianos. La pronunciación de la palabra perejil. Entonces, Eso cuando lo mataban y lo metían en la fosa. En fosa. sí, sí. Aproximadamente 16.000 personas, algo que no es exacto porque en ese tiempo no se llevaba un conteo. Mal contado. Aparte de que también eran personas extranjeras e indocumentadas, o sea Sí. que no había forma de tener una cifra exacta. Exactamente, pero te digo que no fue tampoco como así, como vamos a acabar con ese grupo. Fueron identificados, pero aparte de eso, se trató de poner control, Sí, es. pero ellos estaban burlando los controles de seguridad. Entonces él dijo, bueno, como están burlando los controles de seguridad, yo les voy a demostrar que de este lado de la isla, Sé yo. de este lado del río soy yo. Así es. Entonces, por eso yo soy de lo que entiendo y corroboro con usted que uno de los defensores de la nacionalidad, aunque no así de los derechos De los derechos, dominicanos, exacto. Hay que porque llevar un paralelismo. No, y hay que guardar, Claro realmente que sí. poner cada cosa en su lugar. Así es. Él fue muy defensor de la nacionalidad, aunque no fue defensor de los derechos de los nacionales. Así es. Mm. Mire, incluso, y yéndonos ya a una parte que es de la era de Trujillo, pero que se vivió recientemente, fue la frase que utilizó Donald Trump cuando estuvo en campaña, que decía America First. Esa frase era autoría de Trujillo. Traduce. Dominicana primero. Sí. Era autoría de Trujillo. Dominicana primero. Que le dé el crédito. No, pero que mucha gente desconoce eso. Dominicana primero en el 1930, 31 en adelante. Ya luego, ahora, Donald Trump utilizó la misma frase, America First. Entonces, al final, es como para que usted vea, era muy nacionalista, hizo todo lo que hizo y no podemos tapar el sol con un dedo, pero también hay que darle el mérito que conlleva, porque el tipo era un nacionalista, un patriota, Bueno. 1A. Yo eso es lo que entiendo. Por una palabra no puede ser. No, ¿Cuánto? por los hechos. No es una palabra, No es es una los palabra, hechos. son los hechos, Es que los hablan por sí hechos. solos. Vuelvo y te digo, lo que pasa es que nosotros no hemos enfocado solamente Es lo malo. en que él fue represivo y que no respetaba los derechos. Así es. No respetaba los derechos. Y así era, Eh, señores. Y eso no se puede negar. Sabemos Así que era era. así. Sí. Que fue abusivo, sí es verdad. Que fue represivo también. Pero tampoco podemos dejar de lado y conocer. Porque no podemos solamente ver los malos de alguien. Así es. También tenemos que ver las luces, que son lo que le dan ese poquito de claridad. Inclusive las luces realmente son las que te enseñan dónde están las sombras. Así es. O Así sea es. que tenemos que ver esa parte. Wow. Y a la gente Profundo. de los seguidores realmente de Camaño, decirle que esa mancha que yo he mencionado no es con el ánimo de opacar ni tampoco de enterrar lo que él hizo, porque hay que reconocerlo, que fue muy bueno, pero también tenemos que ver que hay cosas que no todo fue bueno. Así es. Oye el título para mañana. Timoteo empaña la memoria de Camaño. Oye, Para que vaya todo el mundo a acabarte. Sí, mismo, Timoteo empaña la memoria de Camaño. Mira, Déjalo con aquí. ese comentario que sonó él, vamos a dejarlo hasta aquí. Chamo, llévatelo.